¿Qué tal, muchachos? Vamos a continuar con nuestra clase de consultoría en la unidad 2, que es diagnóstico. Y esto es una de las partes más importantes de la consultoría. Ya habíamos comentado que si no detectamos un diagnóstico apropiado, pues bueno, tendremos que empezar desde cero, ¿no? Porque nunca podremos dar una solución de raíz. ¿Vale? Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy es la exposición del problema. ¿Sí? Ya vimos toda la teoría de lo que es la exposición del problema. Ya vimos que una situación es lo que el cliente expone como el problema real y otra situación es el problema en sí, que es el real verdadero. Entonces el problema expuesto es lo que el cliente dice, ok, el problema es esto, es lo que está pasando. Y el problema real es el que tenemos que encontrar, porque puede ser que no sean los mismos. Vamos a recuperar tantito la última página a la que nos quedamos. Dice, la situación expuesta y la real o subyacente por lo general son diferentes. ¿Sí? Son diferentes, ¿por qué? Porque lo que entiende el manager de línea o el dueño del negocio es una situación. Es como ellos ven el problema y lo que está pasando a raíz de eso. Pero como no lo saben resolver, ellos lo entienden de una manera y no tienen la capacidad de entender el problema real o subyacente o la causa raíz del problema, como lo entendemos más en ingeniería industrial. ¿Sí? Por general son diferentes, ¿sí? Son totalmente cosas que no tienen nada que ver una con la otra, pero sí puede ser, el problema real puede ser una situación que está siendo consecuencia del problema que se expone, pero nada más como la pista, ¿no? Nada más un síntoma, ¿sí? Dado que el manager comienza por una definición incompleta, sus intentos de solución no resultaron del todo bien. ¿Estamos? Entonces, como dice aquí, una importante contribución del consultor para el cliente es redefinir esa exposición inicial. El cliente, ya vimos, si nos habló es porque está hecho pelota, no sabe por dónde empezar, no sabe cómo resolver el problema. Por más intentos que hace, vuelven a caer en lo mismo, no mejoran sus resultados. Todo está mal para ellos. Entonces, lo que ocupamos hacer es nosotros investigar, analizar, detectar la causa raíz del problema o definir el problema subyacente. ¿Estamos? Si no lo hacemos, el cliente seguirá por las mismas y cualquier solución que pongan no dará resultado. Será como tal vez una medida de contención, como ponerle una curita a una herida grave y pues va a seguir el problema mal, ¿no? Entonces necesitamos tener una solución de raíz, ¿sí? Que resuelva el problema de fondo. Si no se hace, pues bueno, no se logrará nada. Entonces, la tarea principal en el diagnóstico del consultor es esa, no darle toda la credibilidad al cliente, tomar la información como válida, verdadera, pero no como la que ocupamos definitivamente para nosotros resolver el problema. ¿Sí, muchachos? Entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo, muchachos, que aquí el blog, en el libro de Consultoría sin Fisuras, nos maneja como un aspecto a considerar, sobre todo para entender cómo las empresas suelen manejarse a la hora de entender los problemas, a la hora de manejar las situaciones y cómo sus procedimientos no son necesariamente los óptimos, ¿no? Para poder resolver las situaciones. Fíjense cómo esto puede ocasionar muchos problemas, puede presentar que los managers o los dueños apliquen soluciones que les pueden costar y les pueden costar mucho para que no se resuelva nada. Entonces, por eso es muy importante el trabajo del consultor, porque el consultor con otra óptica, con la experiencia que tiene, con el dominio que maneja, puede entender mejor qué es lo que está pasando desde afuera, con una supervisión mayor. Entonces, de esta manera, se expone el problema tal cual, se propone una solución y esa solución va a dar en el, en el centro, ¿no? Va a dar en la meta, pues, en el target, quise decir, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos cuál es la causa raíz, cualquier solución que pongamos, tendremos mínimas posibilidades de que ayude.
Entonces, de esta manera, ese es nuestro principal aporte. ¿Sale? Vamos a leer y analizar este ejemplo. ¿Sí, muchachos? Dice primeramente, he aquí un ejemplo de cómo redefinir la exposición de un problema. ¿Sí? Dice, una gran organización técnica tenía dificultades en retener por más de 2 o 3 años a los empleados nuevos. Las personas concurrían a trabajar obteniendo su entrenamiento, trabajan por un tiempo y cuando comenzaban a ser útiles, se marchaban. Los managers preguntaban a los supervisores de primera línea por qué se marchaba el personal más nuevo. Contestaron que existían 2 razones. Fíjense, tenemos un problema aquí serio de rotación de personal. Y dice que una empresa, una gran organización, una gran empresa técnica, ¿no? Tenía dificultades en retener por más de 2 o 3 años a los empleados nuevos. O sea, la gente apenas estaba empezando a agarrarle la onda, estaba empezando a producir, a ser más productivo y se iban justo cuando empezaban sus mejores años. Apenas estaban empezando a retribuir a la empresa por su capacitación y se iban. O sea, no era costeable para la empresa. Ninguna empresa quiere capacitar a un empleado para que se le vaya al día siguiente y vaya a beneficiar a la competencia o a otro negocio. O sea, ellos quieren que les quiten ese tiempo con ellos, ¿no? ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros consideremos lo siguiente y también que nosotros analicemos bien cuáles pueden ser las situaciones. Fíjense aquí, dice, los managers preguntaron a los supervisores de primera línea, obvio, como debe de ser, ¿no? ¿Por qué se marchaba el personal más nuevo? Contestaron que existían 2 razones. Ellos ya sabían cuál era el problema, ¿no? Entonces, fíjense lo que exponen. En esa exposición del problema, los salarios no eran suficientemente altos para afrontar los costos de vida en esa región. Bueno, ante tal problema, claro que la gente se iría. Si la empresa no me está pagando lo necesario para yo vivir, por supuesto que me voy, ¿no? Eso es lo que exponían los supervisores. Lo tomo como algo muy, pues normal, ¿sí? Segundo aspecto, dice, era muy difícil encontrar una vivienda. Los apartamentos eran costosos y las viviendas en venta eran tan costosas que un empleado tenía que ahorrar durante 10 años para tener lo suficiente para la cuota inicial. Imagínense nada más para la cuota inicial. Entonces era entendible. Si la gente no tenía suficiente dinero para mantenerse y aparte no tenían una casa, una vivienda donde permanecer ellos, donde asentar sus raíces, pues claro que se iban a ir, ¿no? Entonces, ante este análisis, se presenta un plan de negocios y una propuesta de solución, ¿no? O 2 propuestas de solución, una para cada una, ¿no? Vamos a ver de qué se trata. Dice, el director aceptó estas 2 razones como verdaderas, ¿sí? Realizaron una investigación de salarios e hicieron algunos ajustes en las remuneraciones de los empleados de poca antigüedad. Entonces, les empezaron por pagar más dinero a la gente que empezaba. Les subieron el sueldo, cosa que se me hace muy justa. Cualquier empleado se ha de haber sentido mucho mejor al recibir un poco más de dinero por su trabajo, ¿no? Entonces, de esta manera ya estaba cubierta la primera necesidad que encontraban insatisfechas, ¿no? Y era una solución bastante adecuada. Segundo aspecto, ¿sí? También crearon una sección de suministro de viviendas en el departamento de personal para ayudar a la gente a encontrar apartamentos y trabajar con agentes inmobiliarios con el fin de encontrar viviendas a un precio moderado en la zona. O sea, mismos recursos humanos se metió, hizo contactos, trabajaron y ayudaron a que la gente encontrara una casa más fácilmente o departamentos, ¿no? Para que ellos podrían vivir en esa región cerca de la empresa, ¿sí? Trabajaron, como dice aquí, con agentes inmobiliarios a fin de encontrar viviendas adecuadas, ¿no? A un costo también adecuado a la zona. Entonces, ya teníamos las 2 soluciones, ya teníamos trabajo que se había definido como que iba a ser lo que iba a resolver definitivamente el problema y se iba a dejar de perder este personal por estas 2 circunstancias, ¿sí? Pero, dice, ambas soluciones respondieron bien al problema de la escasez de viviendas y al de la remuneración justa.
o injusta aquí dice, pero bueno, ya la gente que no tenía vivienda, ya tenía vivienda. Y después también la gente también ya ganaba más dinero. Entonces, ¿teníamos los problemas resueltos? Sí, teníamos los problemas resueltos sin lugar a duda. Se arreglaron totalmente de raíz, ¿sí? Pero dice aquí, desafortunadamente, 1 año y medio más tarde, el promedio del movimiento del personal en la organización no se redujo. En algunas ocasiones, secciones, era mayor. ¿Qué es lo que les quiere decir aquí, muchachos? A ver, piensen tantito. ¿Qué es lo que está pasando? Pues bueno, que teníamos un problema, ¿no? ¿Cuál era? Rotación de personal, ¿no? La gente que tenía 2 o 3 años en la empresa, máximo duraba 3 años y se iba, ¿no? O sea, no se lograba retener, seguía la rotación de personal. Pero se les pagó más, porque se decía que les faltaba dinero, ¿no? Para poder vivir. Se les pagó más, ¿sí? Se les dieron casas para que pudieran, se les ayudó a conseguir una casa, ¿sí? Por medio del Departamento de Recursos Humanos, ¿sí? Por medio de agentes inmobiliarios, etcétera. Lograron resolver los dos problemas. Sí, pero el problema que nosotros tenemos no se resolvió. Se resolvieron otros dos problemas que salieron ahí, que es la gente, los supervisores sabían que había, pero el problema o la causa raíz no se resolvió. El problema seguía intacto, ¿no? Seguía igual, incluso hasta dice que en algunas partes era peor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a trabajar en equipo, por favor, ¿sí? Y vamos a definir estos dos aspectos, ¿no? Primero, determinar el problema subyacente a partir del problema expuesto. A partir del problema que está expuesto en el problema que ya expliqué, ustedes van a analizarlo, ¿sí? Y van a determinar cuál es el problema real o subyacente, ¿sí? Ya vieron cuál es el problema, ¿no? Ya vieron cuáles fueron las causas que proponen los supervisores de línea y que no fueron esas. Entonces, ustedes tienen que identificar las que realmente sí son, ¿sale? No hay a quién preguntarle, ya no hay más datos, es un mini caso, pero el caso nos da la suficiente información para identificar cuál es el problema de fondo. ¿Sí? Entonces, ustedes analicen la información que hay y con eso resuelvan el problema. Obviamente, mucha de la información la tienen que simular ustedes, simúlenla, ¿sí? Pero esa simulación nos ayudará a entender qué tan bien están haciendo uso de la información y qué tanto análisis pueden hacer con lo que está expuesto, ¿sí? Ese es el primer aspecto. Determinar el problema subyacente a partir del problema expuesto, o sea, la rotación de personal. Ya no le hagan caso a lo demás que proponen los otros señores, porque ya vieron que ese no es el problema o causa raíz o verdadero, ¿sí? Segundo punto, ¿cómo encontrar el problema real y la solución al mismo? ¿Cómo vamos a encontrar el problema real? ¿Sí? ¿De qué manera vamos a encontrar el problema? ¿Cómo le puedo hacer yo para encontrarlo? Es una ayuda a la primera pregunta. Cuando yo sepa, responder a esta segunda pregunta, ya es porque ya sé cómo resolver la primera por casi por hecho. ¿Sí? Entonces ahí ya puedo simular cuál sería ese problema subyacente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encontrar el problema real y sobre todo poner una solución al mismo? ¿Sale, muchachos? Entonces, esta es una tarea en equipo. Esta es la primera lista de cotejo de la unidad 2, que tiene una fecha de entrega del 4 de junio. ¿Sale, muchachos? Y este trabajo, pues bueno, tiene calificación y es importante que lo entreguen a tiempo. Recuerden que no se reciben tareas fuera de tiempo por ningún motivo y se reciben a más tardar el día jueves antes de medianoche, ¿sale? Jueves 4 de junio. ¿Estamos? Y aquí es básicamente cómo se va a hacer la contabilidad, ¿no? De 10% va a ser en cuanto a la presentación, o sea, que cumpla con los requisitos de buena presentación, que tenga buena ortografía, que no haya fallas de ortografía, etcétera. Que tenga portada, como ustedes ya la saben hacer, con logo, fecha de entrega, nombre del trabajo, nombre del alumno, nombre de la materia, nombre de carrera, ¿sí? Primera pregunta, determinar el problema expuesto subyacente
determinar más bien dicho, perdón, el problema subyacente a partir del problema expuesto. Sí, eso vale 40%. Y la pregunta 2, que ya les decía, que es cómo encontrar el problema real y la solución al mismo, vale otro 40%. Y 10% la bibliografía, que obviamente es del autor que ya les di, que es Block, ¿verdad? Sí, que la tenemos aquí abajo. El trabajo solo se recibe en idioma inglés. Chicos, por favor, para que atiendan este trabajo y lo entreguen, por favor, a más tardar el próximo jueves. Es un trabajo en equipo, entonces para que se dispongan a hacerlo. Y pues bueno, yo les agradezco por su atención y nos vemos hasta la siguiente clase. Muchas